Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la programación orientada a objetos, pero vamos a ir aclarando algunas palabras, métodos, o sea, y algunos conceptos de la programación orientada a objetos dentro de nuestro programa, ¿no? Algunos métodos que vamos utilizando. Entonces, vamos a comenzar por los métodos, ¿ya? El concepto y creación de métodos. Bueno, habíamos visto el concepto, habíamos indicado que un método es una acción, ¿no? Que realiza nuestra clase, ¿ya? Entonces, como yo voy a... Generalmente un método siempre está con un verbo, ¿no? Como aquí decimos, voy a sacar el ayudante. Voy a congelar esta pantallita para ir haciendo las explicaciones, ¿ya? Entonces, un método generalmente siempre va a estar con un verbo, ¿no? Mostrar datos, ver, comer, hablar. Ese es un método, ¿ya? Con excepción del método constructor, que ya sabemos que lleva exactamente el mismo nombre que el de la clase, ¿no? En este caso, mi método, ya lo borré, ¿no? En este caso, mi método o mi clase se llama 01 estudiante. Entonces, mi método constructor va a tener ese mismo nombre, ¿no? 01 estudiante. ¿Ya? Entonces, esa es la primera característica de un método, ¿no? ¿No? Que al ser una acción, entonces siempre más o menos tenemos el método, siempre su nombre es como un verbo. ¿Qué más? Vamos a ver las partes del método, ¿ya? Cuando declaramos un método. Para esto voy a agrandar un poquito más esta pantalla, que ahí está. Listo. Ya. Dentro de un método, yo tengo aquí tres partes. Aquí el public, el void, el nombre del método y aquí los paréntesis que son las entradas o salidas de mi método, ¿no? Entonces, ¿qué es este? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? A este public se le denomina modificador de acceso, ¿ya? Eso es un modificador de acceso. Este es el valor de retorno. A ver. Un compañero de ustedes que dice que no puede ingresar a la clase. Vamos a ver. Vamos a atenderlo, por favor. Miren este tipo de inconvenientes que tenemos.
Ahí está. Ya le he mandado el dato, no sé si estará en el grupo. Y me escribe por WhatsApp. Ya. Listo. Entonces, este es el valor de retorno, ¿no? ¿Qué valor me vas a retornar? Vamos a detallar después cuándo uso void, cuándo uso, eh, o directamente también podríamos indicarlo, ¿no? A ver, yo utilizo void, ¿no? Este valor de retorno siempre se lo utiliza cuando no se tenga que retornar nada. No, no tengo que retornar nada en este método, ¿no? ¿A qué me refiero? O sea, aquí yo no tengo, si ustedes pueden ver en este, no tengo un return, ¿no? No tengo un return, no estoy retornando nada. Entonces, utilizo void cuando no voy a retornar nada, ¿no? Cuando directamente estoy mostrando, como se ve en este caso, directamente estoy mostrando el resultado, ¿no? Entonces, ahí utilizo void. Ahora, si tuviese que retornar un valor, ¿no? O dar una salida, entonces este tipo de retorno tendría que ser, este valor de retorno debería ser, en vez de void, debería ser un int, float, ¿no? O un string, o etcétera, ¿no? O sea, el valor que me vas a retornar, ¿ya? Entonces, eso debería ir en vez del void. Si es que mi método debe retornar algún valor, debo especificar qué tipo de valor me va a retornar. Por eso es que se le llama valor de retorno. Después tenemos aquí, este es el nombre del método. Así de sencillo. Nombre del método. ¿Ya? Y finalmente tengo aquí a los argumentos, ¿no? Cuando yo estoy definiendo la función como acá, son argumentos. Voy a... Está congelada mi pantalla aquí. Y me voy a ir acá. Que abra la pestañita aquí. Ya. Acá voy a agrandar un poquito. Ya. Les decía que cuando yo defino son argumentos, como aquí también se dice, ¿no? Argumentos. Aquí estoy definiendo esta función. Pero cuando yo llamo a la función, aquí estoy llamando a la función. Vamos a... Uy. No, aquí estoy llamando a la función. No, cuando yo llamo a la función, entonces estos se llaman parámetros, porque estoy enviando ya valores. Entonces, cuando llamo a la función, se denomina parámetros. Cuando defino la función, son argumentos. Ya, eso quiero que quede bien claro, ¿no? No decirle argumento cuando estoy haciendo el llamado a la función, ¿ya? Entonces, eso que quede claro en esta función, ¿ya? Podemos hacer tal vez un ejemplito de int, de un return, ¿no? Vamos a hacer el ejemplito. Voy a ir explicando, pero eh, algunas
Licenciada, Hola, por favor, ¿será que me puede- más fuerte, por favor, no se le escuchó bien. licenciada, por favor, ¿será que me puede explicar este tema del bot? ¿Se usa un valor de variables? Se te pierde en algún momento, se pierde tu voz. ¿Será que? Ahora sí. Sí, dale, Ariel. Por favor, ¿será que me puede volver a explicar este tema del valor de retorno? En este caso, void o algo así, creo que es para el tipo de variables que se usa, algo así. Por eso, a ver, voy a volver a explicarlo como dice Ariel, Gracias. ¿no? El void, que es una parte de cuando yo estoy declarando un método, ¿no? El void es el valor de retorno. Cuando utilizo void, quiere decir que yo no voy a en este método retornar nada, ¿no? Simplemente voy a, como en este caso, mostrar, ¿no? Aquí directamente estamos imprimiendo y estamos mostrando en la consola el resultado, ¿no? Pero cuando cuando necesito retornar, necesito que mi método retorne, por ejemplo, puede ser en la suma de dos números, ¿no? Entonces yo tengo que declarar si son de dos números enteros, le pongo un int, ¿no? Si tengo que retornar, digamos, un saludo, entonces le pongo un string, ¿no? Si tengo que retornar, no sé, la multiplicación de dos números de tipo float, le voy a poner float, ¿no? Entonces, este va a ser el tipo de retorno, el valor que va a tener ese retorno, ese tipo. ¿Ya? Y cuando utilizo int, float, string o etcétera, cualquier otro valor, ¿no? Siempre le pongo un return, no sé, puede ser return suma, ¿no? Entonces en suma estoy retornando la suma de dos números, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ese es la diferencia de usar en el valor de retorno void, int, float o string. ¿Ya? No sé si ha quedado claro o algo más necesita que le explique Ariel. Sí, está todo claro, gracias. Gracias a ti, Ariel, por la pregunta. Ya. Vamos a hacer un ejemplito después de tal vez, aunque ustedes ya deben tener con N y L 100 han debido hacer tal vez en funciones, o hemos hecho también en el curso de nivelación, ¿no? La suma de dos números, o no tal vez de dos números, pero hemos hecho funciones, ¿no? Entonces ahí cuando retornamos algo, este no es un void, ¿no? Eh, Tal vez no lo hemos hecho orientado a objetos, entonces podemos hacer el ejemplito orientando a objetos. ¿Qué más tenemos que saber? ¿Ya? Tenemos que saber también que para un método existen dos formas de declaración o invocación de variables. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre argumento y parámetro? Lo que les estaba hablando al último, ¿no? Eh, Aquí ya les he indicado, el argumento es donde hago la declaración de mi método, ¿no? Se denominan argumentos. Pero cuando yo llamo voy a ya quitar esto. Ahí está. Acá yo ya estoy haciendo la llamada a mi método, ¿no? Estoy llamando al método. Uy, 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 esto no, perdón. Aquí. Aquí estoy llamando a mi método, ¿no? Entonces, lo que le voy a pasar son directamente argumentos. Estos son argumentos. Cuando hago la llamada a mi función, se denominan argumentos, ¿no? Aquí tengo todos los argumentos. Esto en el método constructor de la clase, ¿ya? Ahora,
Estudiante mostrar datos. En ese método no pasábamos ningún parámetro, ¿no? Entonces, igual, no envío ningún parámetro. Y simplemente con la llamada, como es un método de tipo void, directamente llamo y me va a mostrar o se va a ejecutar el programa. Ya, ahora, también tenemos, ¿no? O es necesario hacer diferencia a el tipo de variables. Tenemos dos tipos de variables, aquellas variables que son locales y las variables globales. Voy a ir para esto acá o en persona. Acá. Voy a achicar un poquito, ¿ya? A ver, las variables globales son variables declaradas dentro de un método, mientras que las variables globales son aquellas variables que están fuera del método, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a tener aquí, no sé si hacemos otro ejemplito, o acá mismo. Bueno, esta es explicación, o sea que va a estar dentro del video, no dentro del código. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Licenciada, buenos días. Buen día. Tal vez para lo que usted ahorita está hablando sobre lo que son las variables globales y las variables, como dijo, variables Local. globales, locales. En el anterior semestre tal vez nos habían indicado, ¿no? Las variables globales en este caso se podían haber utilizado, digamos, en todos los métodos, ¿no? En la clase ahorita se declaraba lo que es en los atributos, podríamos haber utilizado en cualquiera de los métodos. En cuanto a las variables locales, tendríamos que utilizar dentro del método, eso no sé, no me acuerdo muy bien, tal vez nos puede un poquito sacar de dudas, Lice. Ya, correcto. Es correcto lo que dices, ¿no? A ver, para ello vamos a crear un ejemplito. Ya, voy a crear un ejemplito. Ahí mismo nomás, no creo. Voy a crear una nueva clase. Aquí está, estoy creando una nueva clase. Vamos a hacer el ejemplito. Ya, esta clase sería como, le voy a poner el 02, ya que todos los anteriores son 01, ¿ya? 02. Le voy a denominar operaciones. Operaciones. Listo. Vaya creando, ahí está. Muy pesado el NetBeans, a pesar de que le he hecho una limpieza a mi PC, igual está lentito, lentita. Ahí está. Ya. Entonces, en esta clase de operación, yo voy a declarar, estas serían, cuando hago la declaración de mis atributos, estas serían las variables globales, ¿ya?
porque como así ha dicho su compañero, esta variable, estos atributos o variables globales, las puedo utilizar en cualquier método que voy a declarar dentro mi clase, ¿ya? Entonces, no le voy a poner el método de acceso directamente. Int para el ejemplito. Después vamos a ir complementando este mismo. Voy a declarar un atributo suma. Voy a declarar un atributo resta. Bueno, lo mismo. Int multiplicación. Int división. ¿Ya? Ahora voy a ir a los métodos. Dentro de mis métodos, voy a crear un método de tipo public. Le voy a decir de tipo void, ya que me va a devolver directamente sumar. Y voy a poner mis argumentos, o perdón, parámetros. Número 1, ¿no? Número 2. Aquí hay un error. Ahora sí. Entonces, como es void, no me salta nada, ningún error. Ya, y voy a llamar a la variable suma, que va a ser igual a número 1 más número 2. ¿Ya? Entonces, aquí claramente, si yo declaro acá voy a poner también para el ejemplo y para que se note claramente int num1 int num2. ¿Ya? Voy a hacer el otro public, porque sea void resta. Y puedo decir que resta, vamos a poner aquí restar mejor, ¿ya? Resta va a ser igual a num1 menos num2, ¿no? Aquí tengo los dos ejemplitos de variables locales y globales, pero ¿puedo hacer esto? Voy a poner aquí otro, ya, public
multiplicación o multiplicar. Ya tengo ahí multiplicar. Voy a llamar a la variable multiplicación. Y acaba de... Ahí está. Que va a ser igual. Le voy a decir. Número 1 por número 2. .com, ¿no? Ahí tengo 3 ejemplitos con los cuales les voy a explicar esto de las variables globales y locales, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado porque si declaro una variable de forma local, no la puedo usar en cualquier otro método y más aún cuando el proyecto ya es más grande, ¿no? Entonces, cuando declaro mis variables así por fuera de un método, ¿no? Son variables globales. Oh, vamos acá. Son variables o atributos globales, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque los puedo utilizar donde sea sin que me salga un error. Y ustedes ven aquí que me sale un errorcito, ¿no? Entonces, donde tengo variables globales, aquí. Suma es global, lo utilizo. Vamos a achicar. Lo puedo utilizar aquí, ¿no? Dentro de un método. Resta también es una variable global y puedo utilizarlo dentro de cualquier método. ¿Ya? Ahora ustedes también pueden encontrar a partir del this, ¿ya? A partir de la palabra this. Voy a poner aquí el ejemplito. Podría ser así. This.suma. ¿Ya? Igual hace referencia a una variable o un atributo que está declarado dentro de la clase y que es global. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, aquí igual tengo una variable global, ¿no? Multiplicación. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué está pasando acá? ¿No? Que estas no son variables globales. Estas dos son variables locales que están declaradas acá dentro de este método. Acá yo estoy declarando que voy a tener dos parámetros de entrada que van a ser de tipo entero, ¿no? Entonces, cuando yo llame a la función desde mi método principal, voy a mandar esos argumentos para que se almacenen dentro de estos parámetros, ¿no? O dentro de estas variables. Y como son variables que estoy declarando aquí dentro, ¿no? Entonces, solo las puedo ver aquí, ¿no? Sin que me salga ningún error, ¿no? Y como están declaradas ahí, no hay problema. Pero si llamo a esas variables aquí para otro método, aquí ya me dice, y si vamos cuando descongele la imagen, aquí va a decir que no son variables o no están declaradas estas variables, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Ahora también podría yo haber declarado aquí en suma, en vez de usar, a ver, ¿qué podía haber hecho también acá? ¿Ya? Digamos en este void, en este método, ¿no? Podría haberme declarado una variable de tipo entero llamada resultado,
¿no? Podría haber tenido eso, un int resultado. Y yo necesito, según lo que me indican, que primero sume dos números y después que a la suma de esos dos números le reste un tercer número, ¿no? Entonces haría otro método, restar, así como este, ¿no? Y le diría que así como está, en resta sea igual a resultado menos número 3, digamos que tengo un número 3, ¿ya? Entonces ahí también me saldría error porque resultado está declarado dentro de esta variable. Voy a poner más en el ejemplo, si es que no se ha entendido muy bien o si se ha entendido claramente lo que quiero decirles. No, digamos que la pregunta es, voy a poner acá, voy a poner aquí, int resultado. Int resultado. Esta variable es una variable local porque la he declarado dentro de un método y esta variable solo funciona o solo la puedo llamar dentro del método. Si me salgo, no puedo llamarla. ¿No? Aquí vamos a ver. Si se ve el ejemplito, dice, a ver, número 1, dice que es una variable que no es, bueno, no está declarada, ¿no? No está declarada en la clase, entonces no puedo utilizarlo. Ese es el mensaje, ¿no? En todo caso me está diciendo que esto es una variable o estas variables no han sido declaradas en la clase. Ya, entonces yéndome al resultado, aquí le voy a poner resultado. Ya, ahí, hasta ahí no me da error, ¿no? E incluso miren, la diferencia de usar, cuando yo uso una variable local, en el mismo Java más o menos que me da ¿no? Está de verdecito. Toditas las variables, me dice ahí, ¿no? Están de verdecito. Sin embargo, cuando declaro una variable local, ¿no? Miren, es simplemente una letra normal. Ya, entonces, ¿qué he indicado? Voy a hacer un método. Aquí, sumar o restar el resultado de dos tal vez no esté bien redactado, ¿ya? Un tercer número. Así. Restar el resultado de la suma de dos números, un tercer número, ¿no? Entonces yo digo, aquí tengo la suma de dos números. Entonces a ese le llamo y voy a restar, ¿no? Entonces yo aquí fácilmente tengo y digo aquí, resultado. En resultado está, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa que voy a hacer, digamos, public void restar 3, ¿no? Como restar 3 números. ¿No? Y mucho más segura, digamos, de lo que estoy haciendo. Entonces tengo que recibir como parámetro
el resultado de la suma de dos números, ¿no? Es más, ni me percato aquí de que dice void, que no me va a retornar, ¿no? Pero sin embargo, yo le pongo acá int resultado. No, perdón, esto no. No lo voy a poner como parámetro porque directamente ya lo va a reconocer. No, acá directamente. Voy a decir resta va a ser igual a resultado menos, digamos, num 1, ¿no? Entonces, lo mismo pasa, ¿no? Me dice que si bien resultado está declarado aquí, pero es una variable local, no es global, no la he declarado en la clase, ¿no? Y ese es el mensajito que me sale, dice. Me dice que esta variable, resultado, no, no se encuentra declarada dentro de la clase operaciones, ¿no? Entonces, por lo cual no puedo utilizarla en cualquier otro método, ¿no? Y menos aún que aquí no estoy haciendo un return, ¿no? Sino lo que va a hacer es mostrarme directamente. La forma correcta de hacer esto debería ser solo llamando a la función sumar. ¿No? Sumar 2,3, ¿no? Pero ¿no? Debo decirle que estoy llamando al método. Pero también ahí tendría un error, ¿no? Aquí está. ¿No? Debería ser más o menos de esta forma, pero sumar no me retorna nada, ¿no? Sino directamente lo imprime, ¿no? Entonces tal vez acá debería ser int, ¿no? Y es más, ha llamado al método constructor. Le voy a poner int, aquí vamos a poner return resultado. Ya, entonces ahora sí, estoy retornando resultado y ahora miren que sí, no hay el error, ¿no? Porque ahora sí estoy retornando algo, ¿no? Es más, podría ponerle aquí ya directamente, no argumentos en variables, sino que podría ponerle ya en valores, ¿no? Los argumentos directamente. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a sumar 2 más 4 y me va a restar un tercer número que lo puedo enviar por un parámetro, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia de usar. Si voy a usar una variable local, entonces, dentro de un método, ¿no? Tengo que retornar. Pero, digamos, imagínense que yo aquí voy a utilizar, no sé, otra variable local, ya no la puedo llamar, ¿no? Porque ahorita, ¿cómo estoy llamando? Porque estoy retornando resultado, pero no puedo retornar dos resultados, ¿no? O sea, o dos variables, ¿ya? Entonces, mucho cuidado al momento de declarar, porque sale ese mensajito y bueno, entonces ustedes saben que si van a necesitar un valor que lo han declarado dentro de un método, entonces lo que tienen que hacer es entender justamente cómo vamos a llamar a ese
a esa variable, ¿no? Y si esa variable la vamos a necesitar en varios métodos, entonces mejor declararla de forma global, ¿ya? Pasa, no es que no vaya a pasar, va a pasar en algún momento cuando ya hagamos programas más grandes, como cuando estemos manejando matrices y vectores. Y cuando veamos también la interfaz gráfica, ¿ya? Entonces, esa sería la diferencia, ¿no? Aquí está mal porque vamos a poner aquí como comentario. eh, eh, número, número 1 y número 2 son variables locales del método sumar. ¿Ya? Es así. Ahora, cuando yo dentro de un método voy a llamar a otro método, siempre lo hago a través del this. Listo. Eso sería en cuanto a esto. No vamos a hacer creo que ha quedado Liz, claro. Dígame. Liz, tengo una duda tengo. Al utilizar lo que es la palabra reservada, this, es lo que está haciendo en este caso, está haciendo referencia a lo que es ¿cómo se llama? Al método sumar, y está agarrando el resultado y lo está restando por lo que es la variable global número uno. Dice, uno. Estoy bien, licenciada. A ver, ¿me puede sacar Sí, de es dudas? correcto. Es correcto. A ver, si yo aquí voy a declarar mi método constructor de la clase, ya voy a declarar acá. Ustedes van a ver cómo lo declara. Ya voy a agregar, ¿dónde está? Insert code, ¿no? El método constructor. Voy a decir de toditas mis variables, o atributos, perdón. No, miren, ¿no? Como parámetros pone a toditas, ¿no? Y para hacer referencia, esto es lo correcto. Siempre decir this, ¿ya? Sin embargo, vean aquí, yo he llamado a resta, pero no le he puesto this. Pero si le pongo this, ¿no? Tampoco me va a salir ningún error, ¿no? Entonces, es lo correcto hacer mención a las variables, perdón, a los atributos y métodos de la clase. Lo correcto es hacerlo a través del this, ¿no? El this es como el objeto que me permite acceder a los métodos o atributos de mi clase, dentro de mi misma clase, ¿ya? Entonces, cuando yo pongo this, ustedes ven, puedo elegir cualquiera de estos, cualquiera de los que tengo declarados, ¿ya? Sin embargo, ustedes han visto que tampoco me va a salir error si es que no lo hago, ¿no? Como es una variable de tipo local o global, perdón, ¿no? Tanto los métodos como los atributos son globales, ¿no? Entonces puedo llamarlos a través del this ahí mismo. Como les digo, no me va a hacer... ¿dónde está mi mouse? Se me pierde. No me va a hacer diferencia. Aquí he llamado a resta y está, ¿no? Me está reconociendo. Pero la diferencia es que si yo voy a poner, digamos, aquí, igual acá. Vamos a probar esto, ¿no? Igual ahí está, lo ha reconocido, ¿no? Me dice, no hay problema. Sin embargo, como les digo, lo correcto sería que se vayan acostumbrando a usar el this, ¿ya? Porque, como les digo, es para que entiendan más o menos, yo sé que en algún momento van a buscar, digamos,
no sé, ejemplos, hay videos no sé, por ejemplo, pueden buscar, no sé, la matriz, llenar la matriz caracol, ¿no? Entonces puede ser que esa persona que esté haciendo ese video utilice con dis, ¿no? Y si yo no les aclaro esto del dis, ¿no? Entonces me van a decir, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué utiliza dis? ¿Qué es el dis? ¿No? Entonces es importante por eso tal vez conocer más, ¿no? Para que llegado un momento, no digamos, no tengamos ahí eh, incógnitas. Licenciada, Hola. licenciada, por favor, disculpe que le moleste. ¿Será que me puede explicar esta parte específicamente del dis, sumar 2 4? ¿Cuáles son las variables 2 4? ¿Son las operaciones 2 y 4 o a qué se refiere? Ah, ya. Mire, aquí, esto, recuerde, acá yo estoy llamando a la función, ¿no? Entonces, estos son argumentos, valores. Ah, son los valores directos, ya estamos poniendo 2 y 4. Sí, sí, Ya. como podía haber puesto aquí, y como estaba en un principio, uno, no puedo ponerlo en variable, ¿cómo puedo ponerlo directamente el valor? Son valores directamente en este caso, Ah, como, ya, 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 ya. ya, Ah, ya se me vamos, aclaró el tema. Entonces, se podría usar directo 2 y 4 que sume esos dos números y los reste de uno. O en este caso, exacto, llamar número uno y número 2 y que nos pide esa variable al momento de ejecutarlo, ¿no? exacto, Ah, ¿no? ya, ya, perfecto. Ahora acá, como hemos puesto el método constructor, este me permite inicializar todos mis atributos mediante el objeto. A ver, vamos a agrandarlo nomás esto. No quería hacerlo, pero lo vamos a hacer. Vamos a crear la clase main, la clase principal. No se está viendo. Aún no. Aquí, perdón, es que estaba saliendo. Estoy creando la nueva clase, pero he hecho un Java Class Main, ¿ya? No un Java Class. A ver, no se olviden aquí, voy a cancelar esto. Y me voy a ir a la otra pantallita, ¿no? Acá dentro del paquete ahora voy a crear el Java Class Main. Entonces, hace un momento hice un Java Class, solamente ese. Ahora voy a hacer la clase principal para la clase operaciones. ¿No? Entonces voy a poner el Java Class Main. Ahí voy a darle el mismo, ¿no? Ahí, 02. Pero le voy a decir main operaciones. ¿Ya? Para entender que esta es la clase principal de la clase operaciones. Voy a agrandar, espero que lo haga rápidamente. No, no estoy poniendo los títulos. Voy quitando todo lo que no voy a necesitar. No es necesario, no va a afectar mi programa. ¿Ya? Entonces, aquí en el Java Class Main, lo que tengo que hacer es eh, declarar mis objetos, ¿no? Instanciar los objetos, ¿ya? Y lo vamos a hacer de esta manera. Eh, ya les había dicho, a ver, un poquito más grande. Este es el paquete, la clase, y aquí vamos a quitar esto, ¿ya?
Ahí está. Esto creo que se fue mucho. Ahí, ¿no? El código ordenadito. Listo. Entonces, voy a crear mi objeto, ¿no? Voy a instanciar mis objetos. Aquí vamos a poner la clase, se llama -02 operaciones, ¿no? Operaciones. Llamo la clase, voy a crear mi objeto, se va a llamar OP, y le voy a decir que esto es una instancia de la clase operaciones, y voy a llamar al método constructor, ¿no? Y tengo el método constructor, ¿no? Dentro del método constructor yo puedo directamente ya poner los valores, pero aquí hay un error, ¿no? Bueno, lo que no debería haber hecho es incluir esto, desde esta división, ¿ya? Entonces voy a volver a declarar esto, aunque ahí podría modificarlo, pero, ¿no? Porque suma, resta, multiplicación y división se va a calcular y me va a devolver a través de los métodos, ¿ya? Pero número 1 y número 2, eso sí debería inicializarlos a través del método constructor o directamente de otra forma, ¿no? Hay varias formas de poder inicializar, ¿no? Como aquí, estoy mandando ya dos números. Voy a insertar el código, vamos a poner constructor para número 1 y número 2, 1 y número 2, ¿ya? Así. Solamente así va a estar mi método constructor. Entonces, en mi declaración, cuando estoy instanciando mi objeto, ya el método constructor es de 2, ahí ya no me va a dar el error, ¿no? Punto y coma. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿qué quiere decir? Que directamente aquí puedo poner los valores y decir que num1 sea, no sé, 5 y num2 sea 10, 6 y 10, perdón. ¿Ya? Listo. Tengo. Ahora también podría hacerlo sin el método constructor. Voy a declarar un segundo objeto, o instanciar, perdón, ¿no? Un segundo objeto, OP. Vamos a poner OP de operación, OP2, que va a ser igual a new 02. Vamos a ver si da. No me da. Dice que tiene que tener siempre los argumentos. Me está diciendo, tengo que poner los argumentos, ¿no? Porque he declarado. Esto lo vamos a dejar en comentario porque quiero hacer un ejemplito con ello, ¿ya? Para ello vamos a comentar el método constructor, ¿no? Entonces, no olvidemos que aquí es cuando inicializamos. Ahora, bueno, seguiremos. Es que se vienen ideas. Ya. Listo, tengo estos y a partir del método constructor yo directamente puedo dar valores a int
¿Qué operaciones están aquí? ¿No? ¿Qué operaciones tengo? Restar. Restar está utilizando num 1 y num 2, pero como es restar, entonces me va a dar un ejemplo negativo, ¿no? 6 menos 10 menos 4. Ya, multiplicar no funciona porque no tiene estos parámetros, ¿no? A ver, ¿qué más? Voy a declarar aquí otro, utilizando el concepto de polimorfismo. Voy a utilizar public que siga siendo void. Ya, si no, así, si lo necesitamos, vamos a cambiar. Multiplicar, ¿no? Si lo pongo así, me va a salir el error de que esta función ya ha sido declarada, pero con polimorfismo, como aplicamos, tiene que siempre tiene que haber diferencia entre los parámetros de entrada o el tipo de retorno, ¿ya? Si yo le pongo ahí int, ¿no? Ya es una diferencia. Vamos a volver al que estábamos, al void, y vamos a darle la diferencia en esta función con parámetros de entrada, ¿ya? En este caso, vamos a poner un int A, un int B, ¿ya? Dos números que va a entrar. Entonces, vamos a hacerlo con el dis, ¿no? Multiplicación va a ser igual a A por B, ¿no? A por B. Listo. Entonces tengo dos métodos, multiplicar, y por el concepto de polimorfismo, ¿no? No me afecta que tenga dos métodos con el mismo nombre. La diferencia está en las entradas que va a recibir. Ya. Vámonos a la clase principal. Y en la clase principal, ¿qué vamos a hacer? Hemos declarado aquí dos. Vamos a llamar directamente. ¿Ya? Vamos a llamar aquí. Esto debería funcionar. El método constructor. Y no sé por qué. Bueno, seguiremos. Tengo aquí. Ya sé. Quiero habilitar esto. No, recuerden que cuando hacíamos en la clase anterior o en la clase anterior, no sé en cuál de las clases les había dicho formas de declarar un objeto, ¿no? Esta era la forma más común utilizada con el método constructor para inicializar las variables y todo ello, o digo, atributos, ¿no? Y otra forma era hacerla como la clase constructor, o como a partir de la clase, ¿no? En vez de decir aquí int, ¿no? O sea, como una declaración de variable, pero de tipo de la clase, ¿no? No sé si está claro, recuerden, por favor, porque esto lo he explicado, ¿no? Entonces, yo estoy declarando aquí el objeto OP2, pero de tipo operaciones, que es una clase.
Entonces, ¿qué les decía en ese entonces? Les decía que int es una clase, string, float, ¿no? Array, todas esas son clases, ¿ya? Entonces, cuando yo hago una declaración de una variable, es como si estuviera haciendo la declaración de un objeto de tipo entero, ¿no? Digamos, var, ¿no? Cuando hago esto, entonces estoy diciendo que esta variable, que se llama var, es una instancia de la clase int. Int es una clase, float es una clase nuevamente. Entonces, pero son clases globales de Java, ¿no? Del programa Java. Mientras que aquí, operaciones, no voy a hablar, no voy a decir todito el nombre, ya simplemente voy a referir a la parte literal, ¿no? Entonces, yo he declarado la clase operaciones. Esta clase de operaciones ya sería una variable o una clase local dentro de mi paquete. No, no se olviden de esta estructura que tengo aquí, ¿no? Yo he creado un proyecto, dentro de este proyecto he creado un paquete. Entonces, dentro de este paquete, esta clase operaciones es una clase local de mi proyecto, mientras que int es una clase global, puedo utilizarlo en cualquier proyecto de mi, eh, de mi en cualquier proyecto dentro del programa Java, dentro del lenguaje Java, ¿ya? Ahora también les he indicado cómo puedo yo utilizar esta clase, ¿no? Entonces tengo que hacer un import, un export, ¿no? Como cuando ustedes utilizaban el JOptionPaint para introducir variables, igual, es una clase eh, local de un paquete, de un proyecto dentro de Java. Entonces, para utilizarlo, ¿qué hago? Yo hago un import, llamo a la clase, ¿no? Hago referencia del paquete y llamo a la clase misma, ¿ya? Entonces, eso es lo que hacemos acá, ¿no? Como yo ya he declarado la clase operaciones, entonces puedo decir que este OP2 sea un objeto a partir de esta clase, ¿no? Y no necesariamente puedo inicializarla con el método constructor. Y de esta manera puedo utilizar mis métodos que están ahí dentro, ¿ya? Entonces vamos a ver ese ejemplito. Voy a quitar esto porque era solamente para indicar lo que estaba haciendo, ¿no? Y recordarles, porque esto ya lo habíamos visto cuando hemos visto la estructura de un método o la estructura de las clases, creación de objetos. Ya, entonces, acá directamente con OP, como ya estoy dando los valores, puedo llamar, ¿no? Voy a ver el resultado, voy a deducir. Si yo llamo aquí a restar a 3 números, ¿no? ¿Dónde está restar? Aquí yo ya le estoy dando un valor, que sería 6. Y le voy a restar num1. Num1 está aquí y justamente, miren, es 6. Entonces debería darme como resultado 0. ¿Ya? Y como esto no me devuelve un valor, o sea, no hay un return, ¿no? Sino directamente me va a devolver el resultado. Entonces tengo que, voy a hacer un sort. Voy a mostrar, voy a poner ahí nomás el resultado es, ya no voy a especificar porque aquí no, voy a hacer una concatenación y voy a llamar a través del objeto OP, punto, y ahí me sale todas las operaciones, ¿no? ¿Dónde están los métodos? El método restar 3.
Se ha ido oscureciendo, no sé por qué mi pantalla. Vamos a aclarar un poquito, pero no aclara la que quiero. Ya, pero para hacer un void, como no me tiene que retornar aquí, aquí debería ser el south también. South resta. Así debería ser. Vámonos aquí y veamos si aquí en el main resta 3. Vamos a ver qué dice. ¿Qué me indica esto? Es de tipo void, me dice. Claro, directamente debería ser el 3, ya no ser un south, porque está haciendo el south aquí. Esto lo vamos a comentar y les voy a indicar en qué momento cómo vamos a cambiar esto. Ya, aquí. Otra vez. No, directamente. OP punto restar 3. Listo. Ahí no me dé el error. Entonces, si yo ejecuto, voy a ejecutar este código. Vamos a ver dónde sale. Ahí está, aquí va a salir. Denle tiempito, debería salir 0, ahí está, ¿no? Sale el 0. Ahí está. Entonces, ahora sí, vamos a solucionar esto del void. Cuando aquí tengo restar 3, vamos a ir cambiando a este mismo, le voy a poner, vamos a copiarlo, vamos a pegarlo, pero aquí le vamos a decir que es de tipo entero, ¿no? Y que me tiene que retornar return, ¿no? Resta. Listo, me está retornando resta. Pero aquí le voy a cambiar esto y le voy a poner más bien aquí un número para ingresar. Ya, int num. Y aquí más bien va a ser menos num. ¿Ya? Entonces ahí, por polimorfismo, va a tomar otra forma. Esta vez voy a ingresar el número. ¿Ya? Entonces, ahora sí, bueno, aquí me está saliendo este errorcito, pero mientras no llame no pasa nada. ¿No? Por eso está ahí con el signito aquí rojito. Ya, entonces voy a llamar otra vez a la función, ahora sí con esto. ¿No? Pero le voy a decir que no es OP3. Voy a quitar esto. Voy a poner el punto y ahora sí. Aquí está. Aquí abajo. Ahí está. Y le tengo que dar un número. En este caso le voy a dar 5 para que el resultado sea 1. ¿No? Entonces, sí, el resultado tiene que ser 1, ¿no? Ahora sí voy a ejecutar el programa. Y ahí está, ¿no? El resultado es 1. Del otro es 0. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el ejemplito usando este. ¿Ya? Para usar este, lo que voy a hacer es llamar a estas funciones, a estos métodos, a ver,
que no estoy introduciendo, por ejemplo, vamos a ir viendo a cuál vamos a ir utilizando, ¿ya? Pero lo voy a hacer justamente, voy a introducir datos a partir del J-Option Paint, porque aquí, por ejemplo, ¿no? Debo introducir datos. Para ello, a ver, voy a modificar algunas funciones. ¿Dónde está mi suma? Está aquí. Para esta. Para sumar. Número 1 y número 2. ¿Ya? Entonces, me voy aquí. No, esta es la ventana del round. Voy a agrandar un poquito. Y voy a declarar acá dos variables. ¿Ya? De tipo entero. Porque son las que voy a meter mediante teclado. Ya, aquí, antes de instanciar los objetos, voy a declarar una variable de tipo entero, que va a ser n1, va a ser igual a integer, ya, a ver, ¿qué pasa? Que lo que quiero hacer es introducir un número por la ventanita, por el J-Option Paint, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que cuando son cajitas de texto, estos son textos, ¿ya? Entonces tengo que hacer esa conversión. Esto deben estar más o menos recordando, porque ya lo han visto, ¿no? Entonces tengo que hacer la conversión. Por eso directamente voy a decir que haga un parse int, ¿no? Entonces voy a ir al integer, punto parse int, ahí está el parse int, ¿no? Y voy a llamar al J-Option Paint. Pero no lo va a poner directamente si yo ahí hago un control espacio, ¿no? Está ahí el J-Option Paint. Pero, y miren, directamente ya me lo ha añadido. A esto les decía con lo que era importar una clase que está dentro de Java, pero está en otro paquete, en otro proyecto, ¿ya? Entonces, esto estaría dentro del proyecto Javax, en el paquete Swing, ¿ya? Y la clase se llama JOptionPaint. Así como si yo importo esta mi clase, voy a tener que decir en qué paquete, en qué proyecto está. En mi caso, está en el proyecto IGL 200, ¿no? Gestión 1-2000. Entonces aquí va a salir eso. Le voy a decir que está en el paquete 01POO. Aquí va a salir en vez de swing, ¿no? Y voy a decir que este es, ¿dónde está? Operaciones es el que quiero importar, ¿no? Aquí operaciones tendría que salir. Ya, entonces, no nos olvidemos de ello, es eso nada más lo que estamos realizando, ¿ya? Listo, tengo el J-Option Paint. Licenciada, ¿Qué más? Hola. licenciada, en este caso, ¿para qué se está colocando el J Paint? Para que me habilite esa ventanita que puedo introducir números a través de esa ventanita, ya no introducir el número por consola. Ah, ya, una opción tipo panel, algo así. Ah, ya, gracias. Esito es lo que estoy haciendo. Ah, ya, ¿Ya? gracias. Entonces, aquí tengo el punto. Eh, ¿Qué más? A ver. El show dialog, ese es el... Uy, fui a otro lado, mi mouse anda...
Show input dialog, ya, ese es el objetito, o el método en todo caso, ¿no? El objeto sería, también se llamaría JUnpaint, y el método, a través, con el punto, no se olviden, el punto lo que está haciendo es que yo pueda acceder a métodos, ¿ya? Todos lados donde vean puntos, como aquí, ¿no? Tengo mi objeto y con el punto estoy accediendo al método restar 3, ¿ya? Por otra parte, aquí, ¿no? Es como si estuviera accediendo a través de system al método out y que out también a partir de out estuviera accediendo al método print line, ¿no? Que me imprima lo que esté dentro de como argumento, ¿ya? Entonces, este es el método. Aquí lo mismo, ¿no? Sería como el objeto a partir del cual yo voy a introducir, voy a llamar al método show input dialog. ¿Y qué ha pasado aquí? Ahí está. Show input dialog, ¿ya? Entonces aquí yo voy a poner mi argumento y voy a decir, digite el número 1. Digite número 1. Ya, sí. Ya. Y punto y coma. No, esto estoy guardando aquí. Voy a copiar, ya sabía cómo hacer la duplicar líneas. No sé si alguien ha averiguado cómo duplico línea con NetBeans, así como lo hago con el Sublime. Con Shift Control D duplicamos línea. Pero no recuerdo con qué se duplica línea aquí. No. Control D no. Tampoco. Bueno, no vamos a probarlo. Ya, control B, voy a decir aquí, digite el número 2 y le voy a decir en N2. ¿Ya? En N2 voy a guardar el número 2. ¿Ya? Nuevamente, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy llamando mediante este objeto integer, ¿ya? O la clase, estoy llamando a esta clase integer. Estoy llamando al método parseInt que me permite cambiar una cadena o convertir una cadena a un número entero, en este caso, ¿no? Entonces, hay el parsefloat, ¿no? Entonces, necesito hacer esa conversión porque todo lo que recibe todo lo que digito en el teclado, siempre para Java y para cualquier otro lenguaje, siempre es una cadena. Entonces, una cadena no puedo multiplicarla, ¿no? Me va a dar otro tipo de resultado tal vez, ¿no? Tal vez una concatenación si es que mándose, pero lo toma como una cadena, ¿ya? Por eso es que debo hacer esa conversión. ¿Ya? Y después estoy llamando ya al objeto para que me abra el cuadro de diálogo para ingresar datos, ¿no? En este caso, el cuadro de diálogo de input, ¿no? Para introducir algún valor, ¿ya? Listo, entonces ya tengo aquí mis valores. Ahora me queda voy a llamar a suma, ¿ya? Mediante, pero el objeto OP2. Pero, ¿qué está haciendo suma? A ver, está retornando, vamos a ver. Aquí está suma, está retornando, ¿no? En resultado está retornando. Entonces, no tenemos que hacer ahí ningún cambio. Ya, directamente voy a llamar. Voy a llamar aquí. Acá.
OP2 punto es sumar, ¿no? Sumar ¿ya? Entonces, sumar, ahí está, N1 y N2 directamente lo opuesto, ¿no? Voy a poner esos números. Denme un minutito y continuamos, por favor. Ahora sí, continuemos. Ya ahí tengo sumar 2, punto y coma, OP2. Me va a molestar. Vamos a ponerlo así directamente. Va a ser igual a new -02 y operaciones, ya, ahí está. Así vamos a hacerlo directamente porque tendría que ser otra declaración más si quiero usarla solamente como a partir de tipo variable, ¿ya? Entonces ahí ya le estoy pasando N1, N2, pareciera que está medio que 2 veces enviado, ¿no? Vamos a ver. Me retorna, ¿no? O sea que también tendría que hacerlo así. Recordemos que este suma me retorna, ¿no? Entonces, a ver, vamos a poner ahí, pero vamos a poner ahí, south, de la suma, ¿ya? El resultado de la suma voy a concatenar con OP2 punto sumar.
Ahí está. Sumar, ¿no? N1, N2. Vamos a ejecutar el programita. Ahí está. Entonces me va a salir ese cuadrito de diálogo, ¿no? Digite el número 1. Le voy a poner 34. Me va a salir el otro cuadrito. Digite el número 2. Le voy a poner 6 y aceptar, ¿no? Entonces ahí me sale. El resultado de la suma es 34, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pasa que aquí estoy llamando a la función, pero prácticamente como que no pasa nada ahí, ¿no? Porque me retorna, pero no le estoy haciendo, digamos, una impresión directa. O tal vez también podría aquí crear otro método para retornar los valores de mi operación, ¿no? Para ir retornando esos valores, ¿no? Tal vez un resultados, ver resultados tal vez, y ver la suma, ¿no? Si es que fuesen un void, pero eso es en temas de void. Igual a un void lo llamo, ¿han visto de qué forma lo llamo? ¿No? Este era un void. Restar 3 es un void. A ver, vamos a verificar. Restar 3 es un void. Directamente aquí lo estoy diciendo. Como no retornar, le estoy diciendo que me imprime el resultado. Entonces, como estoy poniendo ahí la impresión del resultado, simplemente lo llamo aquí en el main principal, ¿no? Pero en este caso, en operación igual, ¿no? Recuerden que aquí lo que me está retornando en sumar me está retornando el resultado. Entonces, cuando yo llamo a la función, y como ya estoy haciendo una impresión aquí en el main principal, ¿no? Entonces, directamente me imprime eso más el resultado de la operación sumar, ¿no? Distintas formas, varias formas, todas las formas que van a poder encontrar si ustedes buscan otros ejemplos, ¿no? Entonces, lo importante es entender qué es lo que se está haciendo en cada forma de mostrar resultados, ¿no? Como en algunas clases que hicimos, ya sea en estudiante, en la clase aquí, ¿no? Hemos puesto mostrar datos. Entonces, en el main principal, lo que hacemos es directamente llamar a la clase, ¿no? Al método, perdón, ¿no? Y me imprime directamente los resultados, ¿no? Ahora, si hago un void, igual, lo único que tengo que hacer es decirle imprimí, o sea, hacerle un sort y llamar al método adentro, ¿no? Bueno, esta parte espero que haya quedado claro. Ya, si es que hay dudas o hay que repetir algo, ustedes me dicen, me informan, ¿ya? A ver, ya acabó las clases. A ver, tengo un alumno. Ya, uno de sus compañeros, no sé su nombre porque me escribe por el WhatsApp, pero nunca me dijo su nombre, ¿ya? Y bueno, primero me dice que no puede entrar a la clase, le mando el enlace y después recién me contesta y me dice que me pregunta si ya acabó las clases, ¿no? Entonces, me quita tiempo, unos segundos en responder y conversar. Bueno, vamos a hablar de las variables de retorno, ¿no? Aquí nos vamos a ir a estudiante y vamos a hablar de las variables de retorno, ¿no? O bueno, ya hemos hablado de las variables de retorno, ¿no? El int, ¿no? Acá, cuando hemos hecho las operaciones, tipo de retorno void,
tipo de retorno int, ¿no? Void cuando no retorno nada. Pero entonces, ¿cómo voy a utilizar este resta? Me pueden decir, ¿no? Entonces yo puedo crear aquí, digamos, otro. Igual, un public void mostrar resta. ¿Ya? Voy a crear otro método, mostrar resta, ¿ya? Porque quiero mostrar la resta, ¿verdad? Está mi resta, directamente es num1 y num2, ¿no? Entonces, para este ejemplito estoy creando otro método, ¿no? Y aquí directamente voy a imprimir sort, ¿ya? Y voy a poner la resta es, no voy a poner las variables, ustedes lo pueden concatenar, terminarlo, ¿no? Y lo concateno con resta. Listo, ¿no? Ya resta va a tener este resultado. Pero estoy viendo que aquí estamos usando resta. Aquí también resta. Le cambiaremos aquí. Resta 3, le pondré así. Pero aquí voy a declarar como variable local, ¿ya? Para evitar aquí que tome otro valor. Aquí resta 3. Ya me va a retornar entonces eso, ahí no pasa nada, está a salvo mi 0. Ya, y voy a mostrar resta aquí, que también está aquí. Vamos a ver qué pasa. ¿No? Y ahora, como esto es variable local, aquí también igual podría ponerle resta 3. ¿No? Ah, ya. ¿Qué pasa aquí? Que como estoy, acá estoy retornando, ¿no? Y acá estoy directamente mostrando un void, ¿no? Entonces, aquí me va a retornar, entonces puedo llamar, ¿ya? Pero por eso le voy a poner resta 3 igual. No pasa nada en el nombre de variables porque son variables locales, entonces puedo repetir el nombre de la variable en este caso, ¿no? No me va a salir ningún error porque esta está declarada solo dentro de estas líneas de código, dentro de mi método. ¿Ya? Entonces voy a hacer esto, resta, ¿qué me debería dar aquí? Este es el resultado que quiero. ¿Ya? Entonces voy a llamar ¿dónde estoy? Este es el principal. Y voy a llamar directamente aquí. Mediante OP. Punto. No con el SOUT. Pero igual me va a pedir. Ya. Aquí. ¿Dónde estoy? Mostrar resta era. Ya. Directamente pongo ese. Y ejecuto. No, recuerden que int creo que es, ¿cómo hemos inicializado? Aquí hemos inicializado, ¿no? 6 y 10. Num1 es 6, num2 es 10. Entonces, acá debería darme el resultado de -4. Voy a ejecutar el programita. Obviamente me va a pedir que introduzca los datitos por teclado. Voy a introducir 21
más el número 2 va a ser, digamos, 5. ¿Ya? Ahí está, 26, resultado de la resta es 0, me dice. No, es que debe haber ahí, vamos a ver. Aquí, ¿no? Resta. Resta, es num 1 y num 2. No he llamado a resta aquí. Claro, no he llamado a resta, entonces obviamente no me va a hacer caso. OP punto resta. Tengo que llamar a resta. ¿No? Entonces ahora sí me va a mostrar. Voy a ejecutar nuevamente. Y vamos a poner otros datitos. Datitos, digamos 2 y 50. Ahí está. Ahora sí, ¿no? La resta es menos 4. Lo que había dicho porque acá estoy inicializando en el método constructor. Acá le estoy diciendo que num1 es 6 y num2 es 10, ¿no? Y aquí en mi operación yo le estoy diciendo directamente, ¿no? La función o método restar es restar num1 y num2. Y eso es 6 menos 10, que es menos 4, lo que me está saliendo, ¿no? Entonces no me salía antes el resultado, ¿por qué? Porque no había llamado a la función restar. Tengo que llamar al método restar, ¿no? Y si voy a mostrarlo, después tengo que llamar al método que me permite mostrar, ¿ya? Eso, ¿qué más? A ver, eso ya en cuanto a los valores de retorno, ¿ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué más vamos a ver? Del método constructor ya hemos visto todo lo que debíamos ver. La sobrecarga de métodos igual, hemos ido viendo de alguna forma, ¿no? En los ejemplitos. Entonces estaríamos viendo también la sobrecarga de métodos aquí, ¿no? Un poquito tal vez volver a tocar para que quede claro, porque después ya nos vamos a ir a realizar otros, nos vamos a entrar ya a lo que es, igual en sus ejemplos ustedes han realizado sobrecarga de métodos, ¿no? Entonces, han visto, tenemos sobrecarga de métodos en métodos constructores. ¿Dónde está mi mouse que se anda perdiendo? Acá, ¿no? Un ejemplo que habíamos hecho, acá en estudiante, ¿no? En estudiante no está, aquí en persona hemos hecho, ¿no? Voy a agrandar un poquito. La sobrecarga de métodos, ¿no? Son aquellos métodos que tienen el mismo nombre, pero se diferencian en el tipo de variables de entrada, ¿no? O argumentos, o en la cantidad de variables o de argumentos que va a ingresar, ¿no? Aquí si bien vemos un claro ejemplo, aquí tengo un método, justamente con el método constructor, que en primera instancia estoy inicializándolo solo para nombre, ¿no? Y sin embargo, también aquí estoy inicializando también para nombre, pero también para el CI y para la edad, eh, para los otros atributos de la clase, ¿no? Entonces, a esto se denomina sobrecarga de métodos porque pueden tener o adoptar, ¿no? O podemos tener dentro de una clase dos métodos exactamente con el mismo nombre, pero la diferencia es que
la cantidad de argumentos o parámetros, perdón, va a ser diferente, uno, ¿no? O que también el tipo de parámetro eh, va a ser de otro tipo de valor, ¿no? Por ejemplo, aquí podía haber puesto simplemente, voy a poner otrito para hacer el ejemplito, insert code, el constructor, pero solo del int, ¿no? ¿Qué pasa? No me da error, a pesar de que aquí tengo la misma cantidad de argumentos, un argumento. Pero ¿en qué se diferencia? En que esta vez este es un argumento de tipo entero, a diferencia de este que es un argumento de tipo string, ¿no? Eso para, digamos, un poquito ir aclarando más sobre lo que es la sobrecarga de métodos, ¿no? Que tiene que ver también con el polimorfismo, porque esto siempre va, es como si tomara distintas formas, ¿no? Aquí lo que va a hacer es inicializar tres atributos. Aquí solo va a inicializar un atributo, ¿no? Pero es el mismo método, ¿ya? Eso que quede claro para la sobrecarga de métodos. eh, Licenciada, en el caso de que el constructor no tuviera, digamos, ningún parámetro, ¿cómo sería? es el método constructor por defecto, ¿no? Cuando yo no declaro ninguno de estos, ahí vamos a poner, cuando no declaro ninguno de estos, no, bueno, no es necesario ponerlo ahí. Cuando yo le he declarado todo esto, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hago la llamada en el método principal, mi método directamente va a ser así, ¿no? Voy a copiar estito o mi objeto. Va a ser de esta manera, ¿no? Con 0 valores, ¿ya? Ahora, obviamente me va a dar el errorcito aquí porque yo ya he declarado mis constructores, ¿no? Lo mismo, no solo por ser constructor, sino lo mismo pasa para los otros métodos. O no, perdón, esto sí no, ya, porque el método constructor es el método que se crea automáticamente cuando creo la clase, ¿ya? Y cuando yo defino el método constructor en la clase, como aquí lo he definido, ¿no? Entonces, ahí yo ya estoy inicializando. Pero si no inicializo mis variables, igual no pasa nada. Digamos que no hay este ojito que está subrayando ahí. No pasa nada porque yo voy a introducir mis, los valores de mis, ¿cómo se llama? De mis métodos o atributos, perdón, ¿no? Lo voy a introducir a través del objeto, ¿ya? En este caso, voy a poner aquí, va a salir unos errorcitos aquí, pero creo que es necesario para que explique esto que me dice su compañero. Voy a comentar, como había dicho. Entonces, una vez que comento, esto me va a salir. Ya no me sale el error aquí, ¿no? Más bien aquí me sale el error. Entonces, este voy a comentar, ¿ya? Y obviamente, este más voy a comentar para que no me salga error. Aquí también, ¿ya? Listo. Entonces, como aquí tengo, y miren que aquí no pasa nada, recuerden que esta es la subclase, pero como yo ya he definido mi método constructor en estudiante, entonces no pasa nada ahí. Ah, y tengo aquí persona edad, que lo voy a descomentar. ¿Ya? Entonces, miren que no pasa nada, no me sale el error, pero aquí voy a aclarar algo. Yo puedo darle los valores, como este es de tipo private, y justamente iba a esto, ahorita vamos a ver justamente esto. Como es de tipo private, ¿no? Estos son los modificadores de acceso,
¿ya? Eh, este tipo de modificadores de acceso me indican eh, qué tipo de acceso voy a tener a las variables, ¿ya? Tengo el public, el private y el protect. Y si no especifico, digamos aquí voy a poner otrito, directamente. Y a ver, ¿qué podemos poner? Un int. Tal vez saber Estructura, tal vez. número favorito. Ya, número fab, así. Ya, un número favorito. Ya, si yo no especifico el modificador de acceso, ¿no? Que son 3, como les digo, a ver, voy a ponerlo acá. 3 tipos de modificadores de acceso. ¿Qué sería? El private, el que está ahí, el public, y del que nunca me recuerdo, es el protect. Nunca los recuerdo, siempre se me queda ahí. Protect. Ya. Ay, no es protect, es protect. Protect, aquí me falta. Así. Estos son los 3 modificadores de acceso. ¿Ya? El public me indica que es público para todos, o sea, todos pueden acceder a este método. Ahora, si yo no especifico aquí, entonces directamente asume que este va a ser de tipo public, ¿ya? Directamente lo asume. Entonces, tengo que especificar o no especificar, es public. Igual le podría poner ahí public, ¿no? Como en algún ejemplo hemos puesto, creo, ¿ya? Entonces ahí, public. El protect lo utilizo cuando utilizo herencia. Sin embargo, el método correcto para eh, poner o indicar el concepto de encapsulamiento, porque recuerden que uno de los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos es el encapsulamiento, ¿no? Entonces, esto lo hago a través del modificador de acceso private, ¿ya? Con esto estoy encapsulando mis atributos para que nadie pueda acceder a ellos, ¿ya? Entonces siempre private. Ahora, nadie, ni la misma clase va a poder, o sea, ni la clase superior, ni aunque incluya el package, no voy a poder acceder a estos porque están con private, ¿ya? Pero ¿cómo accedo? Justamente a través de estos métodos. El get y el set. Los setter and getters se les dice, ¿no? Entonces, a través de estos métodos get y set, yo puedo acceder ya a mis atributos. Esa es una forma. Ahora, lo que hemos hecho es no declarar el método constructor, ¿ya? Cuando yo no declaro el método constructor, acá he puesto esto para el ejemplo, ¿no? No puedo inicializar las variables, pero ¿cómo voy a inicializar las variables? Lo voy a hacer a través del objeto. En este caso he declarado persona 1, punto, ¿no? Entonces me va a mostrar, miren, aquí está numfab, pero no me muestra los otros atributos. ¿Por qué? Porque son de tipo private, ¿ya? Entonces, puedo inicializar y aquí digo que este número favorito va a ser, digamos, 56, ¿no? Mi número favorito o mi número de la suerte, tal vez, ¿ya? Entonces, de esta manera, si es que no declaro mi método constructor, como está aquí, no he declarado el método constructor, que la función principal del método constructor es inicializar los valores de los atributos, ¿no? No pasa nada, porque igual voy a acceder a mis métodos
o a mis atributos y les voy a dar yo el valor aquí directamente. O lo puedo hacer mediante un, ¿cómo se llama? Un JOption Paint, ¿no? En ese cuadrito de texto, ¿no? Pero lo voy a hacer al último, voy a yo dar el valor. Ahora, ¿cómo accedo a estos? ¿Dónde está? Anda perdiéndose mi mouse. Ya. Ahora, ¿cómo accedo aquí? Miren, acá en este ejemplito yo tengo el método get que me dice es para obtener el valor. O sea, si yo quiero mostrar, lo hago a través del método get. A través del método set, yo puedo establecer el valor. Entonces aquí, para dar el nombre a mi objeto, para este ejemplito, ¿ya? Para dar el valor, entonces tengo que hacerlo a través del set. Entonces pongo otra vez persona 1, punto, y tengo el set. Ahí está. Set nombre. Ahí está. Y puedo establecer ahí, ¿no? Y directamente aquí puedo poner el valor, digamos, Juan. Ahí está, ¿no? Entonces, si es private, accedo de esa forma. Entonces, estoy ahí respondiendo la pregunta que me hizo, no sé, no vi quién era, pero no hay problema si no inicializo, ¿no? Igual a través del objeto puedo dar los valores a mis atributos, ¿ya? Entonces, ¿qué más podemos hablar de los métodos de acceso? ¿No? No, ya hemos hablado del private, hemos hablado del public, del protect es con la clase, y voy a descomentar. Voy a dejarlo como estaba aquí, pero voy a dejar el metodito ahí o el atributo. Quiere subir. Ahí, como estaba, ¿no? Entonces voy a arreglar en el main y voy a hacer más bien aquí, este es el que debo comentar, ¿no? Y aquí voy a poner más bien, ¿no? Ejemplo, cuando no defino el método constructor. Ya, y todo esto voy a comentar. Ahora sí. ¿Ya? Y nuevamente voy a descomentar esto que ahí. Pero ¿dónde está? Ah, esto sí. Ahora sí. Damos los datos de persona. Esto sí era comentario. Creo que está todo. ¿Cómo estaba? No solamente aquí el ejemplito y aquí vamos a... Listo. Bueno, creo que está claro esto de los modificadores de acceso, que más que todo son justamente para el tema o el pilar fundamental de la clase o de lo que es el encapsulamiento, ¿no? Para ello vamos a hacer otro ejemplito. No sé si se les ha quedado claro o hacemos un ejemplo más.
¿no? Creo que está dicho todo, porque ya hemos utilizado el método set, el método get, ¿no? Que me permiten acceder, incluso eh, no es muy utilizado el método de acceso protect, porque tenemos que hacer el encapsulamiento de todos nuestros atributos. Anda perdiéndose mi mouse, ¿no? Entonces hacemos el encapsulamiento, por lo cual, aunque por herencia no utilizamos el método set, o digo, el método de acceso protect, ¿ya? ¿Qué más podemos? Creo que está claro hasta ahí, ¿no? Creo que no ha quedado ninguna duda. Eh, Igual hemos visto ya herencia en nuestros ejemplos. Entonces, con esto estaríamos concluyendo el tema de programación orientada a objetos, ¿ya? Y ya que en sus ejemplos también ya han hecho encapsulamiento, polimorfismo, ¿no? Al usar el método set y get, saben que están haciendo encapsulamiento. Al, al utilizar un método o dos métodos con el mismo nombre y diferentes argumentos, tanto en tipo como en cantidad, ¿no? Saben que están utilizando polimorfismo, ¿no? Entonces, habían algunas observaciones en sus defensas, ¿no? Es muy necesario que entren a las defensas, ya, porque ahí también corregimos en vivo, vamos viendo lo que realizan sus compañeros y también vamos diciendo, ¿no? Que este método, por ejemplo, si está repetido en varios, podría estar directamente en el método principal, en el método main, ¿no? Entonces creo que hasta ahí veríamos lo que es programación orientada a objetos. No sé si hay alguna duda más. Bueno, como el silencio otorga, creo que no hay preguntas, ¿no? Por el día de hoy no hay... Hola, ¿Aló? hola, hola. Hola, hola, si no se te escucha bien, tal vez puedes escribir por el chat. Estoy tomando lista en este momento y vamos a concluir con la grabación de la clase. Eso sería todo por el día de hoy, ¿ya?